Muy buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida, me da muchísimo gusto recibirlos esta mañana y bueno, pues decirles que estamos muy contentos de recibirlos en este espacio de compartir información, conocimiento y pues por supuesto experiencia. Mi nombre es Tania Gómez, yo soy la directora de la carrera de psicología y me llena de gusto pues ver todas estas caritas ansiosas de conocimiento, de saber y pues principalmente de curiosidad por saber de qué se trata nuestra licenciatura en psicología y pues nos da muchísimo gusto abrir este espacio para compartir con ustedes un pedacito de lo que nosotros hacemos en la carrera de psicología. Esta mañana, queridos chicos, pues quisiera yo presentarles y darle la bienvenida, una muy calurosa bienvenida a una personalidad muy importante de nuestra carrera de psicología. Ella es la doctora María Eugenia Meraz. Ella es licenciada en psicología, es maestra en psicología clínica y doctora en filosofía gestalt. Es instructora de psicología forense y perito en psicología. Aparte de que, bueno, pues ya tiene bastantes años trabajando con nosotros, galardonando la carrera de psicología de la Universidad de Londres. Pues esta mañana nosotros la hemos invitado, pues para que nos convide un poquito sobre su saber y su experiencia y pues para que le pregunten, ella es una persona que tiene muchísima experiencia en esta área forense, en esta área de la psicología y bueno, pues la realidad es que yo ya no quisiera dar más información y cederte el micrófono, Maru, pues para que pues nos convides un poquito de tu conocimiento. Bienvenidos a todos y que sea de mucho provecho esta conferencia. Bienvenida, Maru, adelante. Gracias, muchas gracias, buenos días. También para mí pues me llena mucha alegría poder compartir lo que los psicólogos hacemos, fíjense. No solamente lo hago yo, sino lo hacemos muchos psicólogos. Y bueno, para mí es un placer poder contactar a jóvenes que están con esa inquietud de formarse en lo que para mí ha sido mi pasión, ¿no? Que es el estudio del comportamiento humano. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues, pareciera como que está muy lejano de nosotros, ¿no? Pareciera como que las personas muy peligrosas están como fuera de nuestra vida cotidiana, fíjense, y eso no es tan así. Entonces, bueno, voy a empezar. El tema que vamos a trabajar hoy es el de alta peligrosidad y voy a intentar transmitir cómo la psicología, desde sus conceptos, desde sus herramientas, puede darnos una respuesta con respecto a la alta peligrosidad en algunas personas. Quiero decirte que esto que te voy a compartir el día de hoy es un tema fuerte. Es un tema fuerte, es un tema que nos va a involucrar en lo que son las partes más oscuras del ser humano, ¿no? Y voy a trabajar 3 elementos importantes. Quiero explicarte cómo va a ser como la estructura de toda mi participación. Primero voy a hablarte de lo que son los asesinos seriales, que es, digamos, los perfiles de personas que hacen más ruido, o sea, son como que lo que más tenemos contacto con ellos en los medios de información, tenemos series de televisión sobre ellos, las noticias a veces están como muy enfocadas en este tipo de comportamiento y porque creo que tiene su razón de ser. Después te voy a hablar del psicópata integrado, que este es el perfil de personalidad que tiene que ver con una persona psicópata, una persona que busca hacer daño a otro, pero que lamentablemente ya está como muy integrado, muy adaptado, muy involucrado en nuestras vidas cotidianas y con los cuales te puedes encontrar pues a lo largo de tu vida, ¿no? Lamentablemente nuestra vida actual nosotros los psicólogos hablamos de una, ¿cómo se llama? Violencia normalizada, ¿no? Entonces ya no nos sorprendemos de que alguien golpee a alguien, de que alguien incluso le quite la vida, ¿no? No nos sorprende porque está normalizada. Y por último te voy a hablar de un caso con el que yo trabajé y quisiera yo transmitirte todo el proceso que lleva evaluar la personalidad de un sujeto que está en un penal de alta seguridad de nuestro país, de aparte donde están altas personalidades de la delincuencia en nuestro país, son, ¿cómo se llama?
pues sus huéspedes, ¿no? Entonces, y después te voy a hablar de eso. Entonces, vamos a empezar, no le demos más. Entonces, lo primero que te quiero mostrarte es un video fuerte porque habla de los asesinos seriales mexicanos, muchas veces poco conocidos, pero para que empieces a ver cómo es este perfil, ¿no? Entonces, espérame tantito, vamos a ver. Lamentablemente México no ha sido ajeno a este tipo de criminales seriales, ¿eh? En los últimos años hemos tenido varios casos que han sido noticia, no solo en el país, sino en el mundo y que han consternado a la sociedad. Este tipo de criminales seriales, ¿eh? En los últimos años hemos tenido varios casos que han sido noticia, no solo en el país, sino en el mundo y que han consternado. Pero en realidad era una homicida en serie que asesinó a por lo menos 16 ancianas en la Ciudad de México. Libre como la dama del silencio entre los años 90 y 2006, era una homicida en serie que asesinó a por lo menos 16 ancianas en la Ciudad de México. Los homicidios que cometió Barrazas Imperio entre los años 90 y 2006 cuando fue capturada. La asesina fue sentenciada a más de 700 años de cárcel. La asesina fue sentenciada a más de 700 años de cárcel. Disculpe, maestra, no se alcanza a visualizar el video, está la presentación. En las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia secuestrada a su víctima, ahorcarla, descuartizarla y al final colocaba el cuerpo en maletas para posteriormente abandonarlas en las inmediaciones del metro. Y la colonia lugares frecuentados los secuestros fueron cometidos contra homosexuales. Cuando fue detenido el 23 de enero de 2006, declaró que no se arrepentía. Un rato desplazado y afuera en ese mismo encuentro con posteriormente los homosexuales a mi departamento. Maru, disculpa que te interrumpa, es que no estamos viendo el video. Lo que está compartido en la pantalla es la presentación. Perdón. A ver, José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Fue detenido el 8 de octubre de 2007. Se le acusa de asesinar a 3 mujeres, además de cometer actos de canibalismo, luego de revelar que se comía a sus víctimas. Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007 tras presuntamente suicidarse en una celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, existen dudas sobre si José Luis Calva se suicidó. César Armando Librado Legorreta, el coqueto, está relacionado con... Es que sabes que estaba... Ahí va, ya, ahorita ya. Déjame nada más volver a la presentación. Disculpen, ¿eh? Déjenme volver a la presentación. Ups. Aquí ya están viendo la pantalla de YouTube. Sí, Maru, ya se ve. Entonces, ¿saben qué? Vamos a empezar otra. Vamos a empezar a ver el video. Gracias, perdón, Maru, gracias. No, lo que pasa es que Lamentablemente México no ha sido ajeno a este tipo de criminales seriales, ¿eh? En los últimos años hemos tenido varios casos que han sido noticia, no solo en el país, sino en el mundo y que han consternado a la sociedad. Libre como la dama del silencio. Pero en realidad era una homicida en serie que asesinó a por lo menos 16 ancianas en la Ciudad de México. Los homicidios los cometió Barrazas Imperio entre los años 90 y 2006, cuando fue capturada. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me mataba. La asesina fue sentenciada a más de 700 años de cárcel. 759 años. A 100.453 pesos. Raúl Ociel Marroquín, el sádico. El modo de operación de Ociel Marroquín era secuestrar a su víctima, ahorcarla, descuartizarla y al final colocaba el cuerpo en maletas para posteriormente abandonarlas en las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias. Todos los secuestros fueron cometidos contra homosexuales. Cuando fue detenido el 23 de enero de 2006,
declaró que no se arrepentía. Desplazaba yo en lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometían. Este hombre fue condenado a 288 años de prisión. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Fue detenido el 8 de octubre de 2007. Se le acusa de asesinar a 3 mujeres, además de cometer actos de canibalismo, luego de revelar que se comía a sus víctimas. Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007 tras presuntamente suicidarse en una celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, existen dudas sobre si José Luis Calva se suicidó. César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, está relacionado con 7 feminicidios y 8 violaciones en el Estado de México y el Distrito Federal. Trabajaba como chofer de un microbús en la ruta que corre de Valle Dorado en Tlalnepantla hasta el Metro Chapultepec en la capital mexicana. Vivía en el municipio de Tultitlán, Estado de México, con su esposa y sus 2 hijos. La edad de sus víctimas oscilaba entre los 16 y los 34 años. Efectuaba los ataques al interior del microbús, las violaba y las asfixiaba. Después tiraba los cuerpos en parajes de Naucalpan. Pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecho la situación para llevármelas. El 12 de diciembre de 2012 fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión por el homicidio y violación de 6 mujeres. ¿Qué casos estos, de verdad? Uno se pregunta, pues se lo han preguntado tantos y tantos académicos, periodistas, intelectuales. ¿Qué monstruos puede llegar a albergar la mente humana para convertirse en un asesino serial? Bueno, voy a pasar ahora a la presentación. Aquí estás. Fíjate, evidentemente el video presenta una gran variedad de personas que han tenido este tipo de actos y yo quisiera comentarte aquí cómo el contexto sociocultural de alguna manera, fíjate cómo presentan los medios de comunicación a estos sujetos, ¿no? Evidentemente, si tú tienes este tipo de perfiles constantemente en los medios de comunicación, en las series de televisión, va a llegar un momento en que para ti no sea algo tan ajeno. Y esto va a volverse una situación cotidiana, ¿no? Ahora, hay otro factor importantísimo. Cuando los psicólogos empezamos a trabajar y a investigar, a identificar estos comportamientos de asesinos seriales, nos damos cuenta, y eso es uno de los impactos más fuertes a nivel social, que todos ellos tenían una vida común y corriente. O sea que uno de ellos era chofer de un microbús, tenía una vida cotidiana, tenía una rutina, tenía una esposa, tenía unos hijos. Otra de ellas era una enfermera, que aparte era luchadora, ¿no? La señora está mata viejitas. Y entonces eso hace darnos cuenta que esta distancia entre aquel que comete este tipo de hechos tan violentos, tan brutales contra la vida de otro ser humano, sin tener esa posibilidad de empatizar, sin verlo realmente como otro ser humano, tú encuentras esto que dice el Coqueto, ¿no? Que dice, pues las veía y una estaba tomada, las veía porque se quedaban solas, o sea, sin darle esa connotación de humanidad a la otra persona, Entonces, eso es una parte importantísima también, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el contexto sociocultural está involucrado, cómo todos ellos tienen una vida común y corriente, o sea, si no hubieran sido sorprendidos, si no hubieran sido identificados y, detenidos e investigados su situación, ellos pudieron haber seguido teniendo su conducta delictiva, porque no había elementos en el entorno inmediato que diera cuenta de lo que estaban haciendo.
Entonces, eso también, ¿no? Esta cuestión de normalización de la violencia. Y la conducta de un asesino serial es una conducta excepcional. ¿A qué me refiero? Son los delincuentes que hacen más ruido. ¿Por qué? Porque es algo como mucho más alejado de lo que es la condición humana. Pero quiero decirte que es una conducta excepcional. No es una conducta, obviamente, afortunadamente, generalizada. Entonces, esto sería como el primer planteamiento cuando hablamos de asesinos seriales. Digo, cuando hablamos de este tema de la peligrosidad. Maru, perdón, ¿nos estás proyectando tu presentación? Sí. Ah, porque lo que estamos viendo es la parte de YouTube, de los videos. Oh, válgame cielo, déjame entonces. Perdón, Maru. Mira, y que lo tenía yo. A ver. Ok, entonces vamos a bajar esto. Ya, entonces aquí estamos viendo la presentación. Estamos viendo esta parte del psicópata integrado, ¿no? Entonces te estaba yo diciendo, bueno, lo primero, lo que te tenía yo estaba platicando era esto. ¿Ahora sí me ven la presentación? Sí, Maru, ya la vemos, gracias. Ok, entonces te estaba yo comentando, bueno, ya para recapitular, este tema de que es una conducta excepcional, que no tenemos un índice afortunadamente grande en términos de asesinos seriales. Y lo siguiente que quiero compartir contigo es lo que actualmente se llama el psicópata integrado. También voy a compartirte un video. Déjame salir de la presentación. Voy otra vez a YouTube. Aquí está. Entonces vamos a ver este otro video. ¿Estás viendo la pantalla de YouTube? Sí, Maru, estamos viendo el video. Gracias. Vamos a ver este video. Es un video también corto que este psicólogo nos va a explicar qué es un psicópata integrado. Buenos días. Vamos a hablar hoy de las características del psicópata o la psicópata integrada. Vamos a hablar de las características de estos psicópatas narcisistas o sociópatas para que ustedes puedan identificarlos. Es muy importante que tengan presente lo siguiente. Puede tener todas o algunas de estas características, pero lo primero y principal, para que entre dentro de esta clasificación como psicópata integrado, es que su objetivo es depredar emocionalmente. ¿Sí? Tienen que tenerlo claro, el objetivo de un psicópata es depredar emocionalmente. Vamos a hablar de algunas características que los definen para que tengan esto, para que se puedan definir claramente quiénes son. Características esenciales, nada personal, el psicópata no tiene nada personal, para él todo es un negocio y esa es la forma como vive y ve la vida, porque recuerden que el psicópata no tiene empatía, no tiene amor, ni sufre de remordimientos y no tiene escrúpulos, ¿sí? Naturaleza parasitaria interna y externa. Hablemos de esto. La naturaleza parasitaria dice mujeres que viven parasitariamente de hombres, hombres que viven parasitariamente de mujeres sin hacer nada. Este es un caso. Hay otro caso muy común en los cuales en la imagen pública del psicópata, el psicópata pareciera ser una persona supremamente activa, con trabajo, con cosas, y realmente en el trasfondo que la gente no puede ver, en su realidad, él vive de la persona con la que está. Esto es muy común en psicópatas para mantener su fachada de grandes hacedores, su fachada de exitosos, tanto en masculinos como en femeninos. Imagen de encanto, como lo hemos dicho antes, los psicópatas integrados no son los de las películas, no comen gente. Los psicópatas integrados, sociópatas o narcisistas son encantadores, súper chéveres, personas con unas redes sociales hermosas que pregonan las mejores cosas de la sociedad, amor, empatía. Ellos pregonan todo lo que no tienen y lo hacen como grandes actrices o actores de Hollywood. Promiscuidad, todos los psicópatas sociópatas, narcisistas son muy promiscuos, tienen parejas múltiples. Normalmente las parejas no saben que están con otras parejas. Hay una tendencia muy común en psicópatas que es sugestionar a su pareja para hacer tríos y para sadomasoquismo. Es muy importante que sepan que los psicópatas no se curan. Los psicópatas no se curan, señores. No pierdan su tiempo en ello. Eso es
pedirle peras al olmo. Un psicópata solo aprende continuamente para mejorar sus técnicas de manipulación. No tienen miedo, como les he dicho, es impresionante este hecho, pero está comprobado científicamente que los psicópatas no sufren miedo. Ellos pueden simular. Tú puedes decir, pero mi psicópata personal, yo lo veo que a veces tiene miedo, que a veces tiene compasión, que a veces tiene culpa, que a veces siente ansiedad. Señoras y señores, recuerden que los psicópatas son actores impresionantes. Ellos van a simular mejor que una persona normal, tener todas estas emociones, pero no las sienten. Ahí está su poder. Al no sentir nada de estas cosas, son capaces de hacer lo que sea. Principalmente a veces malo. Hablamos de que no tienen miedo, no tienen compasión, no tienen culpa, no tienen ansiedad, no sienten amor y no sienten empatía. Otra característica muy importante de los psicópatas, que son víctimas de todo, les gusta ser la víctima de todo su entorno para crear compasión en ti y controlarte a través de esa compasión que genera. Mentira patológica, el psicópata miente por placer, le encanta mentir así no tenga necesidad, miente mejor que una verdad, las máquinas no los detectan cuando mienten, los psicópatas no dan señas para mentir, miente mejor que una persona diciendo la verdad. Ténganlo presente. Un psicópata miente con una convicción superior. La capacidad de crear una mentira sobre una mentira. En un momento X pasa algo que va a hacer que veas la realidad de lo que está haciendo el psicópata y tienen una velocidad mental impresionante para generar una sobre otra, una sobre otra. Es increíble con la capacidad que ellos pueden salir airosos de situaciones que otra persona no lo podría hacer. Cleptomanía, muchos de ellos hacen o roban de esta forma. Si se te pierde dinero, se te pierde ropa, se te pierde algo, ya sabes quién puede ser el culpable. Camaleonismo social, tienen muchas máscaras. Acuérdense que el psicópata crea máscaras para todo. Él puede ser contigo de una manera, con otra persona muy diferente, con otra más totalmente distinta. El psicópata es un camaleón. Se muda rápido contigo. Esta es una de las características principales de un psicópata. Al mes, 2 meses está en tu casa, se relaciona con toda tu familia, se mete en todas tus cosas. El psicópata le gusta mudarse rápido con sus víctimas. El sexo como arma de control. Acuérdense que el psicópata es muy bueno en las artes sexuales. El psicópata tiene una intensidad muy grande en el sexo y lo hace siempre para complacerte. Todos los días está haciendo esto con una sola intención, que es la de manipularte a través de la dependencia sexual. Más o menos esas son unas de las características más importantes sobre los psicópatas. Con este tipo de características puedes tener ya una idea de quién podría ser un psicópata. Lo importante es que nunca olvides lo siguiente. Muchas personas pueden tener algunas características similares a lo que se ve esto, pero los psicópatas siempre persiguen la destrucción emocional de sus víctimas. Este es el centro de la manera como un psicópata se comporta. Esperamos que esta información les sea muy útil y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, voy a volver con la presentación. Quiero que me ayuden y me digan si están viendo la presentación. Sí, Maru, ya vemos la presentación. Okay, bueno. Gracias. No, gracias a ustedes, para no perderme yo en el que no sé qué está pasando del otro lado de mi pantalla. Entonces, fíjense, este tema del psicópata integrado es lo que realmente alarma actualmente a los psicólogos y a la sociedad, porque están filtrados en todos los demás que no somos psicópatas y son altamente carismáticos, es decir, son personas que te convencen, te cautivan, de tal manera que las víctimas no identifican los riesgos que están teniendo hasta que ya llega a un momento en el que ya el deterioro y la dependencia que tienen hasta este psicópata es tal que muchas veces es donde la víctima es la que busca ayuda o alguien que conoce a la víctima busca ayuda. Generalmente este tipo de personas, el psicópata integrado, no va a buscar ayuda. De hecho, no es recomendable tenerlos en psicoterapia porque lo que hace este tipo de personas es aprender las estrategias de psicoterapia. Fíjense lo que es. O sea, no reconocen que requieren ayuda porque de hecho es un trastorno de personalidad. Ahorita voy a hablar en la siguiente parte de esta charla, voy a hablar de lo que es el perfil de personalidad.
Pero aquí lo más impactante o lo más interesante de este tipo de perfil es que son personas que están conviviendo con nosotros cotidianamente. Entonces, recapitulando, lo que tendríamos que tener muy claro es que son personas que no tienen empatía, es decir, no sienten lo que tú sientes. Si, por ejemplo, te están trabajando para que están haciendo lo que se llama grooming con una víctima, el grooming es prepararla para generarla y establecerla y dejarla en la situación de víctima. No son empáticos, o sea, no sufren por lo que están dañándote, pero saben reconocer las emociones de los demás. No tienen remordimientos, es decir, una persona que no es psicópata puede tener una gran pelea, puede discutir con su pareja, puede regañar fuertemente a uno de sus hijos, pero hay un momento en que su mismo nivel de empatía le hace detenerse y no seguir el daño. Este tipo de personas no tienen esa parte. Evidentemente tiene siempre un perfil de explotador, es una persona que como te convence, como que cautiva, empieza primero a ganar terreno en tu vida, y llega un momento en que está invadida toda tu vida por parte de estas personas. Y generalmente son personas que van a explotar a los demás, o sea, van a hacer que los demás trabajen para ellos y teniendo ellos toda la ganancia. Es muy peligroso cuando tienen una fachada socialmente aceptada. La gran mayoría así lo tienen. Son una fachada donde son muy correctos, socialmente correctos, cuando no es así, ¿no? Son personas que, ya lo decía en el video, tienen parejas múltiples y muchas veces esa situación es la que hace daño a la pareja o daño a los demás, porque aparte no lo encubren, o sea, no es algo que ellos tengan como, no, ¿cómo le voy a decir a mi pareja? ¿Cómo se va a dar cuenta? Muchas veces lo hacen, de hecho, enfrente de la pareja, con la intención de dañar y con la intención de someterla, ¿no? Son mentirosos naturales. Hay un psicólogo muy famoso, si tú has visto este programa de televisión que se llama Lie to Me, o Miénteme, es una serie de televisión basada en la vida de Paul Ekman. Él es un estudioso de lo que se llaman las microexpresiones y es un estudioso de la mentira, es decir, de cómo detectar que alguien te está mintiendo. Y él dice que hay mentirosos naturales. O sea, es decir, son personas que nacen con esa habilidad para poder mentir y que tú les creas, porque también también Paul Ekman lo que dice es que sí hay una persona que miente, pero hay otra, la contraparte, que le cree. O sea, un mentiroso no se sostiene cuando no hay nadie que le cree. Entonces, cuando hay alguien que le cree, entonces ya está hecha como el binomio del mentiroso. Entonces, estos son mentirosos naturales, es decir, no se entrenan para mentir, simplemente lo hacen. Y con la intención, con todo el éxito de que son tan carismáticos que tú evidentemente les crees. Ya habló el video sobre este sexo como un arma de control, porque ellos te hacen sentir que tú eres el centro de sus vidas. O sea, están en un primer momento siempre a tu servicio, siempre a tus deseos, y eso, bueno, cuando una persona es vulnerable a caer en este tipo de engaños o de manipulaciones, entonces llega un momento en que realmente crees que eres la persona más importante para todo el mundo, cuando lo que ellos hacen es que tú te sientas la persona más importante para ellos. Entonces usan el placer sexual y la necesidad de satisfacción sexual de sus víctimas para obtener mayor control. Evidentemente generan una dependencia emocional y sexual, pero siempre con la intención de ser ellos los beneficiados. Ahora, esto es muy alarmante porque hay psicópatas integrados que son padres de familia, que son esposos, que son hijos, que son jefes, que son compañeros de trabajo, y mientras nosotros socialmente y los psicólogos los psicólogos ya hemos hecho la identificación de este tipo de perfil de personalidad, pero mientras las personas no tengamos mucho más conocimiento de este tipo de personalidades, vamos a ser más susceptibles, ¿no? Van a seguir habiendo más susceptibilidad
¿Y cómo nosotros los psicólogos llegamos a conocer este tipo de perfiles? Fíjense que es por las víctimas, por el relato de las víctimas. Les vuelvo a repetir, un psicópata integrado es muy poco probable que llegue a psicoterapia o que llegue a hacerse algún estudio, a menos que ya haya sido denunciado por alguna situación, ya sea violencia, ya sea algún tipo de chantaje o de maniobra ilegal, ¿no? Esa es la manera. O que acudan a psicoterapia acompañando a su pareja para generar mayor control, como una estrategia para generar mayor control, ¿no? Ok, ese es con respecto al psicópata integrado. Entonces ahora quiero presentarles un caso que yo tuve la oportunidad de trabajar, y este caso esta persona estaba recluido en el penal de Almoloya. Entonces quisiera pasarles un videíto muy cortito también. Voy a quitar la presentación para irnos al video. Nada más déjenme ubicarlo. Aquí está. Quiero que me digan si están viendo el video, o sea, lo que está en YouTube, para yo tener la retroalimentación. Sí. ¿Sí? Se ve la imagen, Mar. Sí se ve. Bueno, entonces saben que vamos a ver el video y después les comento sobre este caso. Federal de Readaptación Social número 1 fue construido entre los años de 1988 y 1990 por órdenes del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En un principio, esta cárcel de máxima seguridad fue llamada Almoloya de Juárez por el municipio del Estado de México en donde está ubicada. Tiempo después se le conoció como el Penal de La Palma, hasta que finalmente le cambiaron el nombre por el del Altiplano. El Ceferezo número 1 comenzó a funcionar en noviembre de 1991. Su primer prisionero fue nada más y nada menos que Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los líderes del cártel de Guadalajara y tío del extinto narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. El penal del Altiplano se sitúa a tan solo 25 kilómetros de Toluca. Tiene una superficie de 26 hectáreas y una capacidad para albergar a un total de 724 prisioneros. Esta cárcel está construida de manera subterránea. Cuenta con 5 niveles de seguridad y con muros reforzados de 1 metro de espesor. Todas y cada una de sus áreas están videovigiladas. El espacio aéreo se encuentra restringido, así como las comunicaciones, las cuales presuntamente son nulas, 10 kilómetros a la redonda. El penal del Altiplano ha tenido como prisioneros a varios de los delincuentes más peligrosos, como Francisco Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, Osiel Cárdenas Guillén, ex jefe del cártel del Golfo, el secuestrador Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, y recientemente a Edgar Valdés Villarreal La Barbie, Servando Gómez Martínez La Tuta y a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, entre muchos otros. Joaquín El Chapo Guzmán también estuvo encerrado aquí por un lapso de 1 año, 4 meses y 19 días, y es el único delincuente que ha logrado escapar de esta prisión, catalogada de máxima seguridad. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Muy bien. Vamos a volver entonces a la presentación. ¿Están viendo ya la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, para yo no seguirme de corrido como hace rato. Miren, ¿por qué es importante o por qué me pareció pertinente poder empezar o platicarles sobre este caso y hablar de Almoloya, de este penal de máxima seguridad? Porque la vida en ese penal es una vida completamente diferente a la que tú pudieras imaginar, o sea, a la que tú pudieras decir, bueno, estar recluido es como solamente estar dentro de un lugar donde no puedes salir. Y no. Entrar ahí, entrar como perito en psicología, requiere de muchos filtros. O sea, requieres, primero, ser aceptada por un juez. Aparte, el delito que cometió esta persona que yo les estoy presentando es un delito federal, porque él está acusado de secuestro y delincuencia organizada.
es un delito federal, entonces la sala donde están llevando este caso es una instancia federal. Entonces, es mucho más difícil, tiene muchos más requisitos para que a ti el juez te pueda primero aceptar como perito en psicología y luego permitirte el acceso al penal. Quiero decirte que para acceder tú como perito, necesitas llevar unos zapatos que no tengan plataforma. Es más, no puedes llevar zapatos de tacón. Como mujer no puedes llevar un brasier con varilla. No puedes usar, por ejemplo, no puedes llevar bolsa. No puedes llevar Kleenex o algún pañuelo desechable. No puedes. O sea, todo lo que entra cuando tú vas a ingresar tiene que ser contado, tienes que decir al juez. Si tú quieres entrar con 5 hojas blancas tamaño carta, tienes que decirle que son 5 hojas y a la entrada del filtro te cuentan las 5 hojas. No puedes llegar con sacapuntas, no puedes, obviamente, ni celulares, ni nada de equipos de cómputo. Aparte, déjame decirte que todas las penales aquí en nuestro país tienen bloqueadas las redes de acceso a los teléfonos celulares. O sea, tú todavía unos 20 metros o más a la redonda de cualquier penal de este país, aunque quieres usar tu teléfono, no lo puedes usar. Hay algunas zonas en que sí notas, o sea, tienes captación de señal, pero en realidad en no. O sea, aunque entres con el celular, aunque te lo hubieran permitido, no lo puedes usar. Una vez que logras ingresar, después de todos estos filtros y que llevas un oficio, y aparte el juez es el que te dice qué día puedes ingresar, no te da horario, puedes ingresar en todo el día el que tú quieras, pero si tú no vas ese día para hacer tu estudio o hacer tu peritaje, ya no te permiten entrar. O sea, tienes un horario, no un horario, es una fecha específica. Una vez que entras, evidentemente te revisan con ese detector de metales, te pasan en un escáner, o sea, te subes en una máquina donde te escanean todo el cuerpo. Eso es algo pues muy impactante para una persona que es ajena a todo este tipo de filtros que hay en estos lugares. Te hacen un raspado de las palmas de las manos para que no tengas ningún tipo de estupefaciente o de algo que hayas tú untado en tus manos. Y todo lo que llevas, todo, lo revisan así con mucha meticulosidad. Si llevas una pluma, abren la pluma, ven que no tenga algo adentro. Si llevas un lápiz, lo revisan. Si llevas, yo entré para hacer mis pruebas psicológicas, todo el cuadernillo de aplicación lo revisan, o sea, todo es revisado y pasas 3 filtros. 3 filtros, ¿no? Una vez que estás adentro del penal, entonces ya tienen un oficio donde saben que tú vas a entrar. Y una diligencia pericial es una diligencia muy importante en el proceso penal. O sea, es una diligencia que no puede ser interrumpida, no puede haber nadie en el lugar donde vas a aplicar tus pruebas ni hacer tu entrevista. Cuando estás tú haciéndolo, no puede estar nadie más que la persona que tú con la que vas a trabajar, que vas a evaluar, y el perito. Entonces, bueno, entras. Esto que dice que son 5 niveles al interior, para abajo, eso es así. Pero déjame decirte que dentro del penal, una vez que ya entras, pasas puerta y puerta, o sea, 5 puertas. Aparte, cada vez que pasas una puerta, la reja, escuchas cómo la cierran y no abren la otra puerta hasta que no está cerrada la anterior. Entonces vas entrando por pasillos. Déjame decirte que todo es subterráneo, pero ¿qué crees? No hay escaleras. Todas son rampas. ¿Qué quiere decir y por qué hacen esto? Porque tú no sientes, no percibes lo profundo que estás. Como por ejemplo en el metro. En el metro tú ves una escalera y vas bajando y tu cuerpo, tú sabes, tu sensación, sabes que estás abajo. Aquí no. Aquí son rampas que no tienen un declive muy profundo. O sea, son rampas muy ligeras, pero caminas y caminas todo el tiempo. Siempre va contigo un custodio, es decir, una persona entrenada, una persona fuertemente armada,
todos llevan armas de alto calibre, siempre uniformados y todo el tiempo está atrás de ti. Todo el tiempo está una persona atrás y siempre hay una persona frente a ti cuando están las puertas que están, te digo que van abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Una vez que tú llegas a donde van, a donde te permiten que se haga el peritaje, es ese momento, bueno, ya llegan, te dicen, perito, usted aquí va a trabajar, te sientan, necesita algo, generalmente el lugar donde yo entré ahí con este mismo sujeto en 2 ocasiones, no hay nada, son paredes totalmente limpias, en blanco, o sea, no hay cuadros, no hay carteles, nada. Hay una mesa, todo es metálico, no vas a ver sillas de madera, todo es metálico. Te dicen algo más, ¿no? Y pasando unos 10 minutos, traen a la persona. Es llamativo que en los pasillos, evidentemente, pues los custodios trasladan personas o de los pasillos, o sea, los van trasladando, los llevan a diferentes actividades que van a hacer, que son muy pocas, pero llama la atención que todos ellos, los que son internos, porque así les llaman, no les llaman presos, les llaman internos, todos van encadenados, aunque estén dentro del penal. Fíjate el nivel de máxima seguridad. O sea, aunque estén dentro del penal, tengan custodios todo el tiempo con ellos, ellos van encadenados de las manos y los pies, o sea, digamos, del sujeto, o sea, y siempre con la vista abajo. O sea, ellos no tienen permiso de levantar la vista ni la cabeza. Cuando el custodio se detiene por alguna situación, que va a hacer un filtro, que va a pedir la puerta, porque eso oyes puerta, 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 todo el tiempo que vas caminando. Y oyes los cerrojos, y oyes como la puerta cierra, la puerta abre, la puerta cierra. Y hay un momento en el que si dejan al interno en el pasillo, lo dejan con la cara a la pared, la frente pegada a la pared y la cabeza agachada. Los custodios tienen prohibido hablar con los internos. Es decir, no les hablan, no les nombran, no les hablan por su nombre, les hablan por un número y no les hablan. O sea, ¿tú te imaginas esto vivido por esta persona que te estoy presentando ahora durante 10 años en su vida? O sea, y no quiero decir que está bien o esté mal o que hay una, ¿cómo te diré? Hay una normatividad penal para que él esté ahí. O sea, la labor de un perito psicológico no es hacer un juicio en términos de si él merece o no estar ahí, sino hacer una evaluación de la personalidad y ver cuál es el estado emocional de este sujeto que lleva ahí 10 años. Entonces ya te comenté cómo es este tema de la seguridad y todas las habitaciones son solas, no hay habitaciones compartidas, como en otros penales, no hay habitaciones, todos están solos, tienen 1 hora promedio a la semana para salir de su habitación y tomar el sol. Hay un patio de donde yo estaba trabajando el peritaje, daba una ventana, todas las ventanas, incluso al interior del penal, están enrejadas. O sea, tú no puedes ver una ventana libre, sin barrotes, o sea, todo tiene enrejado. Y veía yo un patio con un poco de pasto, más o menos como de 3 metros por 3, o sea, un lugar pequeño, donde en ese momento, cuando yo estaba haciendo el peritaje, había un interno que estaba caminando alrededor, solamente caminando alrededor. Lo sacan en promedio, me decía este interno, 1 hora a la semana, para que tomen sol y para que se ejerciten. Entonces, todo el demás tiempo están recluidos en una celda privada, o sea, digamos, individual, y con luz artificial. Con todo lo que nosotros los psicólogos sabemos, que la luz natural y la luz solar es algo importantísimo. Bueno, ya voy a terminar porque ya tengo el tiempo. Bueno, este sujeto tiene 46 años, es un sujeto casado, aparte es muy peculiar porque él se casa ya estando en el penal. Y fíjate lo que él hace. Él se casa con su abogada. Fíjate nada más lo que él hace. Imagínate todo este tema de reclusión. Él se casa con la abogada
para que ella pueda tener mayor número de visitas y mejor acceso para verlo a él. Entonces está recluido por 10 años, tiene ahí ya 10 años, él está acusado de secuestro y delincuencia organizada, ya está sentenciado, o sea, no es una persona que tenga duda si se hizo o no. Y este estudio pericial se hizo para, él solicita, su abogada esposa, solicita el beneficio legal para cambiarlo a un penal de seguridad media, es decir, que lo saquen de Almoloya. Ese es el motivo por el que se realiza el peritaje y también se sustenta por lo que es el protocolo de Estambul, que sí, ya no me va a dar tiempo mucho de explicarte qué es el protocolo de Estambul, pero puedes buscarlo tú en internet y ver que es un lineamiento emitido por la ONU para evaluar tortura en caso de que tú estés frente a una persona que tuvo ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un peritaje psicológico? El perito en psicología es un experto que va a dar cuenta y ayudar al juez a impartir justicia. ¿Esto qué quiere decir? Tú no vas a definir si la persona es culpable, no es culpable, si hizo un acto o no. Tú vas a ayudar al juez a decirle si el perfil de personalidad de este sujeto es compatible con el acto o con el hecho que se le está imputando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evidentemente usamos instrumentos propios de la psicología. Esos son pruebas psicológicas. ¿Qué prueba psicológica usé yo en este caso? Una prueba que se llama Inventario Multifásico de la Personalidad, una prueba estandarizada en México. ¿Qué quiere decir estandarizada? Que ya ha sido usada en población mexicana con un nivel de confiabilidad importante y muy significativa para saber que los resultados que estamos obteniendo son confiables, son válidos y nos van a dar un perfil de personalidad donde podamos nosotros evaluar si lo que la persona, lo que se le está imputando está asociado con su perfil de personalidad. El perfil de personalidad es un patrón estable de cómo vemos el mundo, cómo lo pensamos, cómo nos sentimos en el mundo y cómo actuamos en el mundo. Ese es un perfil de personalidad. ¿Y cuáles fueron los resultados? Este perfil de esta prueba te da 3 perfiles. Uno que es escalas básicas, que es el perfil clínico. Otro que es escalas de contenido, que es el que sustenta, digamos, el perfil básico de personalidad. Y otro que se le llama escalas suplementarias. Te voy a explicar rápidamente cuál es este elemento, o sea, cómo es el perfil de esta persona. Y todo esto es en base a la aplicación de pruebas psicológicas que nos permiten tener indicadores confiables para describirlo. Lo que tú estás viendo aquí ahorita en pantalla es un perfil donde no encuentro mi cursor. Déjeme ver si lo puedo. No encuentro un cursor, pero mira, si tú lo ves, tú vas a encontrar unas líneas, una gráfica, donde cada uno de los puntos en la gráfica están evaluando un elemento de la personalidad del sujeto. Te voy a decir algunas. Uno de los importantes, fíjate, ahí hay un numerito 2, una D y después un 2. Y ahí hay un puntito donde tú ves la gráfica. Eso nos está diciendo que esta persona tiene un nivel alto de depresión. La depresión es un estado de ánimo alterado donde lo que prevalece es un estado de tristeza sostenida. Es un pesimismo, fuerte pesimismo en la persona. Entonces ahí nos está diciendo este instrumento que es una persona que tiene un perfil de personalidad, o sea, tiene un rasgo de personalidad depresivo. Eso es importantísimo. Después hay otro donde dice HS, que es el primero, el número 1, que nos está diciendo que esta persona tiene una alta preocupación por su salud física. Porque cabe mencionar que lo que está pidiendo es que se le cambie a un penal de seguridad media porque él está teniendo muchos problemas respiratorios. Y también aquí se detecta un problema de depresión muy fuerte. Hay otro donde tú ves la PA, donde dice el número 6, si tú lo ves con detenimiento, te vas a dar cuenta que también es un puntito que está muy arriba de la gráfica. Esto identifica la paranoia, fíjate, la paranoia. Una persona con rasgos paranoides es una persona desconfiada,
es una persona que siempre en el ambiente ve amenaza y por eso estas personas pueden llegar a ser violentas. ¿Por qué? Porque consideran que toda persona que se acerca los está atacando, los va a atacar, siempre ven riesgo en eso. Y entonces también es otro elemento importante en este perfil. Y otro elemento importante, quiero que te fijes muy bien en la gráfica donde dice el número 8, que dice ES. Ese es el rasgo de persona, o sea, eso es lo que identifica, esa escala, lo que identifica es la esquizofrenia. Entonces, aquí tenemos con este perfil 4 elementos importantísimos. La esquizofrenia, te repito, es esa distorsión, qué tanto la persona distorsiona lo que le está sucediendo. Es decir, no es realista, no es realista. Percibe el mundo de una manera distorsionada en función de creencias que él tiene. Los mexicanos somos muy de un pensamiento muy de este tipo, ¿no? Creemos en la magia, creemos en el mal de ojo, creemos en la buena y mala suerte. Entonces muchas veces le damos sentido a las cosas de nuestra vida diciendo, es que me dio mala suerte, es que me echó la mala vibra, es que es el mal de ojo, ¿no? Entonces, esto también es algo que tiene un impacto importante en este sujeto. Ahora, déjame explicarte cuáles fueron las conclusiones de este caso. En este caso, el peritaje, la evaluación de la personalidad nos lleva a la conclusión de que por su estado emocional y por el perfil de personalidad que en este momento este sujeto presenta, no es pertinente cambiarlo de penal. Te voy a explicar por qué. Por el índice importantísimo de depresión. Desde la psicología sabemos que una persona con un altos índices de depresión, el riesgo que tiene es el del suicidio. Y en este momento, a esta persona, con este cuadro que tiene, con este perfil de personalidad, ¿por qué no le conviene irse a un penal de seguridad media? Porque es muy probable que en cuanto él vea la oportunidad, puede cometer un acto suicida. Entonces aquí la recomendación que se le hizo al juez, independientemente del proceso legal, es por el bienestar de esta persona, no se recomienda el cambio inmediato a otro penal. ¿Qué se recomendó? Se recomendó una valoración psiquiátrica para poder ayudarlo en bajar esos elementos de depresión, ayudarlo también con estos elementos de esquizofrenia, que pueden ser muy perturbadores porque las personas pueden llegar a tener alucinaciones, ya sea auditivas, ya sea visuales, y eso era mucho más viable en este momento en términos de ayudar a la persona en su bienestar. Fíjate cómo una prueba psicológica puede ayudarte, primero, bueno, puede ser una herramienta importantísima, objetiva, confiable, para poder evaluar los rasgos de personalidad, el estado psicoemocional de la persona y ayudarle o darle elementos a una autoridad judicial, o sea, a un juez, para poder tomar la mejor decisión. ¿En beneficio de quién? Evidentemente de la persona que estás evaluando, pero también de la sociedad, también en términos de la sociedad. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto termino. Quisiera yo ver si hay preguntas, si tenemos tiempo de preguntas o no tenemos. Lamento mucho las cuestiones técnicas que se dieron y voy a dejar de compartir pantalla para poder ver si hay un diálogo, aunque sea muy cortito. Ok. Muchísimas gracias, Maru. Indudablemente ha sido una información muy enriquecedora, muy valiosa. Sabemos que las áreas de la psicología son muchísimas, tanto en número de áreas en el ser humano. Entonces, creo que ha sido una información valiosísima la que nos has compartido. Quisiéramos abrir el micrófono a nuestros participantes por si alguno de ellos quisiera hacer alguna pregunta a la doctora Meraz. Que bueno, pues nos ha compartido información muy, muy importante en el ámbito de la psicología criminalística. Entonces, adelante, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, tenemos los micrófonos abiertos. Yo, si pudiera hacer una pregunta. Adelante, Elba, bienvenida. Aprovecho para Gracias. comentarles, la maestra Elba es maestra de la Academia de Psicología Educativa, excelente profesora, bienvenida, maestra. Gracias. Adelante.
Maru, a mí me llamaba la atención, antes que nada me da mucho gusto verte, me llamaba la atención esta cuestión de la depresión. Me quedé pensando, vinculada con la soledad que está presentando o en la que tenían al interno. Entonces, esta situación de soledad, entiendo que llevarlo a un penal de nivel medio trae mucha posibilidad de que pueda suicidarse. Pero, ¿qué hacer con esta parte de la soledad vinculada con su depresión? Sí, bueno, de hecho, nosotros en este estudio podemos evidenciar el deterioro emocional que tiene una persona en un penal de máxima seguridad. O sea, con un poco este tema de decir, bueno, ¿realmente estás rehabilitando a una persona? Porque las personas que ingresan a Almoloya saben que no van a salir, o sea, saben que ahí están concentrados las personas que tienen identificadas como la mayor peligrosidad, ¿no? Sobre todo cuando son delitos graves y delitos federales, ahí es donde llegan. ¿Y qué hacer? Esta persona necesitaba en ese entonces un tratamiento farmacológico, o sea, sí bajar ese nivel de depresión. Y adentro del penal hay poco que hacer, porque no es viable una psicoterapia, no es viable para nada. No va a haber ninguna excepción en términos de las reglas de seguridad, pero sí se le pudiera, sí a través de ese dictamen, pudiera la abogada intervenir para que se le permitiera algún tratamiento psiquiátrico. Hasta ahí es donde se puede hacer, ¿no? Más no, o sea, más intervenir en todo lo que es la dinámica del penal, imposible, ¿no? Ahora, también déjenme comentarles que esta persona era un interno muy respetado. Generalmente los custodios tienen un trato entre indiferente y maltrato hacia los internos. Entonces, cuando yo estaba trabajando con él, llegó un custodio a decirle algo, un recado de alguien, y lo trató con un respeto impresionante. Incluso le habló de usted, le dijo señor, cosa que para mí fue muy llamativo, porque es todo el perfil, ¿no? Psicopático. O sea, no por tener depresión deja de ser un psicópata, ¿no? Entonces, eso también es otro factor. Ese es otro factor interesante. Entonces, es poco viable que se cambie la dinámica del penal, pero al menos en ese sentido, a esta persona, ojalá hayan logrado que tuviera acceso a los fármacos que le ayudaran a cambiar ese indicador tan fuerte en la prueba. Sí, por lo menos sería un paliativo, ¿no? Como dices, probablemente no se pudiera hacer un proceso mayor, pero por lo menos que gracias a tu peritaje, pues recibiera el apoyo de algún fármaco. Bueno, de hecho en los penales, en ningún penal se permite el proceso psicoterapéutico. El servicio de psicología dentro de los penales se ven muy limitados a hacer ningún tipo de intervención. Se dedican prácticamente a hacer psicodiagnósticos, o sea, no peritajes, sino psicodiagnósticos cuando ingresan las personas al penal, pero es poco viable tener un proceso psicoterapéutico. Por dos cosas, ¿eh? Uno, por el perfil de personas que es la mayoría de los que están adentro, y otro por la inviabilidad en un penal donde la premisa es la represión, ¿no? Es poco viable, ¿no? Perdón. Gracias, Elba, muy probablemente gracias. Poco efectivo, ¿no? Gracias a ti, Tania. Gracias, Elba, gracias, Maru. No solamente abrimos los micrófonos, sino también está abierto el chat por si desean escribir alguna pregunta. Mientras si alguien se anima a escribir alguna pregunta, pues yo quisiera resaltar esta parte tan importante del área de la psicología que hoy nos platicó la doctora Meraz. Son muchísimas las áreas que pues atendemos los psicólogos. Hay que recordar que pues precisamente una de las fuerzas de la carrera de psicología es pues atender toda la parte de la vulnerabilidad humana. Entonces, pues creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos no solamente es crear programas correctivos
ya hay una misión muy importante para generar programas preventivos, que con toda la problemática que puede llegar a evidenciar nuestra propia sociedad, pues nos invita, por supuesto, a todos nosotros que estudiamos la carrera de psicología a crear programas que puedan ayudar pues a resolver y atender de manera no solamente correctiva, sino también preventiva, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por medio del chat, algún comentario que quisieran hacer? Bueno, pues antes de dar paso al registro de los datos para nuestros candidatos, quisiera también invitarlos. Vamos a tener el día de mañana a las 5 de la tarde otra magistral conferencia que va a dictar otra de nuestras queridísimas profesoras del área de neurociencias, la psicóloga Karen Ariadna Reyes Carvajal. Ella nos va a hablar de cómo funciona el cerebro y la evaluación neuropsicológica. Quiero decirles que esta es otra de las partes fundamentales del área de la psicología, porque mucho de lo que nos habló Maru, pues por supuesto está vinculado con el trabajo neuronal, que cómo funciona el cerebro, las conexiones, las redes cerebrales, los neurotransmisores, porque precisamente el desarrollo de la personalidad pues tiene diferentes aristas, entre ellas, pues por supuesto lo social, pero también tiene una gran carga neurobiológica. Entonces, es muy interesante la conferencia que nos va a dictar la maestra Karen, a la cual pues queremos invitarlos. Es el día de mañana a las 5 de la tarde. Muy, muy interesante también el tema. Y bueno, también nos va a hablar por ahí de instrumentos de evaluación que intervienen en esto. Antes de darle un merecido reconocimiento a la doctora Meras, quisiera comentarles, creo que tenemos aquí en el chat una liga a todos nuestros aspirantes y les damos las gracias por habernos dado su mirada como una opción para ingresar a estudiar la carrera de psicología con nosotros. A todos nuestros aspirantes, aquí en el chat tenemos un formulario donde dice registra tus datos para obtener información sobre nuestra carrera de psicología. Si tú nos haces favor de llenar este formulario, pues nosotros con muchísimo gusto te pudiéramos dar informes. La realidad es que queremos agradecerle y darle un merecido reconocimiento y una constancia que le haremos llegar a la querida doctora María Eugenia Meras por habernos dictado esta conferencia tan interesante y pues por supuesto que siempre es un deleite para nosotros como comunidad universitaria escuchar su saber, escuchar su experiencia y pues muchísimas gracias, Maru. Quisiera saber si por parte del departamento de admisiones tenemos algo más que agregar, tenemos algo más en el programa. No, solamente les pedimos que por favor a los que estén interesados en obtener mayor información acerca de la licenciatura en psicología, llenen el formulario, un ejecutivo se va a poner en comunicación con ustedes y bueno, pues muchas gracias por su participación. Antes de finalizar, creo que hay una pregunta en el chat. Ok, bien, hay una pregunta, nos la hace Karina. Karina, muchísimas gracias, bienvenida. Maru, nos decía que un psicópata integrado no es recomendable que tome terapia psicoterapéutica, pero ¿cómo sabes que no debería de tomarla? ¿Se hace un análisis antes? Sí. Interesante, fíjate, qué interesante la pregunta porque es cierto, o sea, ¿cuándo te das cuenta que quien tienes frente a ti es un psicópata integrado? La gran mayoría de ellos, o ellas, porque ahí no hay una estadística contundente que nos diga si son más hombres o mujeres, generalmente por su propia iniciativa no llegan a terapia. Generalmente, si llegan, son traídos por sus parejas o por algún familiar cercano. ¿Y cómo te das cuenta que estás frente a un psicópata integrado? Bueno, primero porque te estás entrenado para identificar las pautas de comportamiento que va a querer imponer en ti también, ¿no? En ti también como un psicópata integrado que es. Te das cuenta por la victimización que está haciendo en la persona que generalmente lo lleva. Ahí es donde lo identificas. Ahora, ¿por qué no es recomendable? ¿O por qué se ha visto que no es recomendable? Porque este psicópata integrado lo que va a hacer es
aprender las pautas para poder fingir en procesos psicoterapéuticos. Entonces, si el terapeuta no está lo suficientemente integrado para detectar el perfil de personalidad y actuar sobre ello, entonces puede ser que se vaya, pero o sea, puede ser que lo tengas en psicoterapia, que también diga, bueno, estamos avanzando muy bien, y lo que está haciendo es fingir que va a psicoterapia para tener control sobre un otro, que generalmente es el que le llaman el complementario. Lo que pasa es que no hay mucho tiempo para hablar también mucho de este psicópata integrado, pero los psicópatas integrados en la víctima, cuando tienen ya una relación de tiempo y una relación aparentemente fortalecida, y digo aparentemente porque de la víctima al psicópata integrado puede ser, pero del psicópata integrado no hay en realidad un establecimiento de un vínculo como nosotros lo podemos identificar. Entonces a ese se le llama complementario. Entonces el complementario generalmente es el que lo lleva para allá. Entonces puede ser que se mantenga en psicoterapia fingiendo que todo va bien para tener un control sobre el complementario, incrementar el control sobre el complementario. Entonces, ¿cómo te das cuenta? No haces de hecho, a través de tu entrenamiento psicológico, de incluso el perfeccionamiento de la entrevista, incluso puedes tener la posibilidad de aplicar algún instrumento psicológico como el que hoy conversamos, que es el inventario multifásico de la personalidad, donde puedes detectar algunos rasgos que te pueden dar pauta a que estás frente a un psicópata integrado. Aunque lo más evidente es cómo interactúa con su víctima. Ahí es donde te das cuenta que las pautas son propias de un psicópata integrado. Maru, hay otra pregunta que me gustó mucho y que quisiera compartírtela. Dice, ¿no existiría la posibilidad de que los niveles de depresión bajaran si se le... Perdón, que los niveles de depresión bajaran si se le cambiaba de cárcel a media seguridad, debido a que existiera la posibilidad de que la depresión se deba a la forma en cómo eran tratados? La pregunta nos la hace Yunuen. Gracias, Yunuen. Adelante, Maru. Bien, importante, es un poco lo que comentaba Elba hace un ratito, donde decía, a ver, ese cuadro depresivo es secundario a la estancia en el penal de máxima seguridad. Es probable que sí. O sea, digamos, el factor etiológico del cuadro depresivo está en el contexto en el que la persona vive. Evidentemente, el señor lleva 10 años ahí, con esa rutina cotidiana, diaria. Ahora, el riesgo de cambiarlo o de sugerir desde la psicología, desde la expertise de la psicología, cambiarlo a un penal de seguridad media sin el soporte, es que no tenemos la garantía de proteger la integridad física de la persona. No, o sea, no sé si me explico. O sea, lo cambias para allá. En lo que lo lleva, se adapta, o sea, empieza a convivir porque también había que ver en qué condiciones pudiera pasarse a un penal de seguridad media. O sea, el riesgo es que antes de que puedas bajar el nivel de depresión, el señor sí se suicida. Se suicida. Entonces, el riesgo es muy alto. Es muy alto. Es mejor darle el soporte de medicamento, darle el soporte para que bajen esos niveles depresivos, pero no solamente la depresión. Acuérdate que estaba también la esquizofrenia y la paranoia, muy elevadas. Entonces, no solamente es trabajar la depresión, es también la distorsión que tiene de lo que percibe y, por otro lado, la desconfianza que tiene de todo lo que le sucede. Entonces, no solamente es vigilar la parte depresiva, sino de vigilar estos otros rasgos. Entonces, el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto para sugerir algo parecido. Bien, Maru. Aquí hay otra pregunta. Pamela, gracias. ¿Cómo darnos cuenta que estamos frente a un psicópata en estos tiempos de COVID? Pues son los mismos rasgos, o sea, no cambian, son los mismos rasgos. Este tema de hacer daño, este tema de no ser empático, este tema de no preocuparse por los demás,
son los mismos, son los mismos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que como estamos en un estado de confinamiento y estamos todos encerrados en el núcleo familiar, pues este tipo de conductas pueden pues evidenciarse más a la familia, a la familia. Porque aquí habría que ver a qué psicópata nos estamos refiriendo. O sea, si un psicópata de la línea del asesino serial, que tienen una vida cotidiana, tienen una vida familiar, se casan, tienen hijos, son hermanos de alguien, son hijos de alguien, ¿verdad? Y ahí, bueno, evidentemente, pues hay una situación del estrés que le puede generar este perfil de personalidad, el estar confinado. Porque no puede mantener esa vida paralela que generalmente tienen esos tipos de asesinos. Y lo otro, el psicópata integrado, me parece que ahí lo que sucede es que quizás para la víctima sea mucho más evidente, porque la víctima ya no va a tener esos tiempos donde puede como relajar un poquito de la presencia y el control y el daño que está haciendo el psicópata integrado a la persona. Entonces yo creo que ahí es más qué pasa con la víctima. El psicópata integrado va a seguir siendo exactamente el mismo. Ese no va a cambiar. No va a cambiar. Bien, pues creo que se agotaron las preguntas que nos envían por el chat. Yo, si ya no habría más preguntas, quisiera agradecerte nuevamente, Maru, brindarte, por supuesto, un fuerte aplauso y un agradecimiento y extenderte tu reconocimiento por esta magna conferencia que nos has compartido. Pues sí, el Departamento de Admisiones en este momento ya no cuenta con nada más en el programa. Nosotros nos despediríamos agradeciendo muchísimo su atención, su participación. Quiero presentar también a ustedes, chicos, a mi asistente, la asistente de la carrera de psicología. Ella es Carla Sánchez, tiene ahí el nombre de asistente de psicología, pero bueno, es mi mano derecha y pues estamos aquí para cualquier cosa que ustedes necesiten por medio del Departamento de Admisiones, pues con muchísimo gusto nos podríamos poner en contacto con ustedes si es que tuvieran dudas, comentarios, preguntas, si ustedes quieren platicar con alguno de nuestros estudiantes, con algún profesor, pues por supuesto que les podemos facilitar todos los medios para que conozcan un poquito más tanto de la carrera como de nuestra escuela. Pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día a todos y pues nosotros nos despedimos. Bienvenidos a la Universidad de Londres. Gracias. Bye. Gracias, Emilio. Maru, bye. Gracias, muchachos. Nos vemos.